Solo a través de la fe vamos a poder obtener esa ciudadanía celestial que nos va a permitir vivir eternamente con Jesús. De esto y más vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bienvenidos a El Repaso, un espacio dedicado al estudio y análisis de la escuela sabática. Como siempre es un gusto, un placer reencontrarnos en este espacio en donde estamos listos para iniciar con un nuevo análisis del estudio de la escuela sabática. Vamos a pedir la dirección del Señor y posteriormente entonces iniciamos con nuestro recorrido. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor por una semana más llena de vida, llena de oportunidades y también de retos que a través de tu gracia hemos podido superar. Ahora que vamos a iniciar un nuevo estudio, pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y quien nos permita entonces dirigirnos en este análisis para poseer entonces ese concepto tan interesante de la ciudadanía celestial y caminar contigo también en la eternidad. Quédate con nosotros, en Jesús te lo pedimos todo, amén. Bien amigos, llegamos al tema número 7, tema titulado Una ciudadanía celestial. Vamos a abrir la Biblia, ubicar Filipenses, ahí en el capítulo 4, verso 6, tenemos lo siguiente: por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracia. Sin duda alguna, hablamos mucho de la teoría. Hablamos de que a través de la oración podemos presentar diferentes pedidos, diferentes ruegos, o podemos simplemente ir a Dios cuando sentimos que estamos tristes, estamos abatidos, estamos desolados. Yo de hecho en mi iglesia pregunté el sábado pasado en el repaso de la lección, ¿en qué momento entonces nosotros buscamos a Dios? Y todas las personas concluyeron con lo mismo: cuando sentimos que no podemos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos agobiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bonito sería entonces que uno tenga la película clara, pero qué diferente es cuando realmente nosotros pasamos por una situación adversa, cuando estamos en medio del huracán, no vemos una salida, no vemos una luz que nos pueda guiar, porque a través de la oración el Señor no termina respondiendo o lo que queremos o en el momento que lo queremos. Y el tornado espiritual sigue entonces arrancando nuestras profundas raíces que pensábamos que eran más robustas, pero terminamos en un estado total de depresión, de tristeza y de confusión. Bueno, a través de este estudio de esta semana, precisamente queremos pasar de la teoría a la práctica. Es una transición muy compleja, a personas les cuesta mucho entenderlo, hay otras que a través de la comunión y de la gracia del Señor pueden decir, ya he experimentado ese cambio, ya dejé la teoría, ahora estoy en la práctica, pero sin duda alguna es complejo, no todos los seres humanos vivimos entonces los mismos procesos. De esta manera, entonces, quiero introducir que el capítulo 4, el verso 6 de Filipenses, debería ser nuestro antídoto contra la ansiedad, contra la depresión, contra cualquier situación adversa que se plantee en nuestra vida. No hay nada que la oración no pueda resolver. Y cuando nosotros vayamos a desarrollar el discernimiento, la capacidad de entendimiento, la voluntad del Señor, vamos también a poder entender que en medio del silencio, en medio de la no respuesta que nosotros queremos, el Señor también está obrando y el Señor también está respondiendo y dando, como no, su veredicto. A veces no nos gusta el veredicto que el Señor nos da, pero también es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y yo hablo desde, obviamente, mi experiencia. Han sido días complejos que hemos tenido en un tiempo muy cercano y he pedido a Dios claridad, he pedido a Dios que ya sinceramente he abierto mi corazón y le he expresado que no puedo con ciertas batallas, que no puedo con ciertas luchas y que me ayude entonces a entender.
Y eso precisamente a nosotros nos da una paz o nos da un entendimiento, una reflexión que más adelante vamos a poder leer y vamos a poder entonces profundizar. Pero sin duda alguna entonces hay que tomar en cuenta que para nosotros obtener ese sello, esa, esa, esa vista bueno, que se nos abran entonces las puertas del cielo para obtener esa ciudadanía celestial, es necesario tener fe. Es necesario que ese árbol, que pudiéramos hablarlo en sentido ilustrativo, ese árbol sea regado cada vez más con agua y que el agua le permita entonces a las raíces profundizar en la tierra y le permita, ¿por qué no?, entonces ser más robustas. Ese árbol y esas raíces y ese riego se traduce a oración, se traduce a meditación, se traduce a estudio de la palabra y se traduce también en comunión con el Señor. Nosotros no podemos entonces obtener esa ciudadanía celestial si dudamos. Tenemos que tomar en cuenta esto, tenemos que tener este concepto muy bien definido para que el Señor bendiga nuestro camino y para que nosotros también confiemos más en Él. La semana pasada, también el repaso de la lección allí en la iglesia, estábamos hablando de cómo Dios expresa también a través de los fracasos la victoria. Y es precisamente lograr dejarnos entender de que no era nuestro momento. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que vamos a pasar por tribulación o que toda vamos a hacer una vida exitosa. No, ser cristianos también significa levantarse en el nombre del Señor, significa conseguir precisamente victorias en el nombre del Señor, pero también hay derrotas y estas derrotas a nosotros nos van a fortalecer más la fe, la comunión y allí también nos va a restaurar, porque vamos también a hacer testimonios, libros abiertos para que las personas puedan conocer más acerca de nosotros a través de cómo, precisamente por la derrota, seguimos adelante y seguimos alabando el nombre del Señor. Entonces, sin duda alguna, esta es la primera gran enseñanza. Dejar en claro que Filipenses 4:6 es el antídoto perfecto contra la depresión. Hay que orar y ello implica entonces actuar como si nuestra oración ya fue contestada. Incluye dejar a Dios todas las cargas, incluye dejar a Dios todo tipo de estrés, incluye liberarse y también incluye que nosotros oremos con acción de gracia, siempre dando a entender de que gracias al Señor hemos podido pasar por la situación, hemos podido superar la situación y también hemos podido, ¿por qué no?, alabar en medio de esta situación. Ese fue el punto número uno. El punto número dos es interesante porque Pablo nuevamente, ya al final de su obra espectacular literaria, hablamos de la carta a los filipenses, que en lo personal me parece que el contenido literario de esta carta es de lo más hermoso y de lo más bonito, porque insta a líderes de iglesia, a personas comunes, líderes comunitarios, trabajadores, a no abandonar, a seguir. En diversos capítulos, versos hemos estado leyendo a que hagamos las cosas sin murmuraciones, en que el Señor ya empezó la buena obra, en que ahora tenemos que regocijarnos en Jesús. Nuevamente, Pablo insta a los filipenses a enfocarse en los buenos ejemplos. Jesús es el único modelo perfecto que tenemos, o que deberíamos poner nuestra vista, tal cual como lo dice Hebreos, poniendo, colocando la vista en Jesús, autor y consumador de la fe. No deberíamos tener otros modelos, aunque sabemos que hay distracciones en este mundo mm, muy tecnológico, muy desarrollado. Internet nos bombardea con cantantes, con deportistas, con políticos, gente influyente, pero todo eso es perteneciente a este mundo y nuestra vista
está puesta entonces en la ciudadanía celestial, en un lugar en donde nosotros no vamos a poder o no van a ver los problemas que hay acá en la tierra, no van a ver esa injusticia y vamos entonces a poder ser o poder obtener esa felicidad, esa alegría eterna, porque vamos entonces a estar con Jesús. De esta manera entonces hay personas que pueden ser algunos ejemplos dignos de imitar en ciertas áreas. Y esto a nosotros nos van a ayudar a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos. Podemos tomar lo mejor de cada persona y construir nuestro mismo carácter. Pero si ese carácter no tiene esa similitud hacia el carácter que dio el modelo de Jesucristo, allí es donde tenemos que poner una advertencia a nosotros mismos y cambiar de dirección, porque solo a través entonces de este modelo, de este ejemplo, nosotros también vamos a poder obtener esa ciudadanía celestial. Y por supuesto, este modelo tiene que estar acompañado de la paz de Dios. Fíjense que el concepto de paz fue cambiado en varias oportunidades por los diferentes imperios que dominaban el mundo antiguo. Y los romanos entonces definían a la paz como el tiempo en el que no había conflictos bélicos, mientras que los hebreos tenían una definición completamente diferente acerca de lo que era la paz. Y por eso entonces todavía hoy día vemos cómo entre ellos se saludan o se despiden, que la paz del Señor esté contigo, que la paz del Señor te acompañe. Incluso podemos ver o escuchar el día sábado, algunas personas saludan con el Shabbat Shalom. La paz del Señor esté contigo en este día de reposo. La paz entonces es algo que el mundo no nos puede ofrecer, al menos de manera infinita. Siempre habrán periodos, como mencionaban los romanos, en el que no tendremos tribulaciones, o no tendremos guerras, o no tendremos conflictos, porque estamos en este mundo. Pero la paz del Señor es aquella que proviene de una seguridad placentera, de un don espiritual que se desarrolla en nosotros, en nuestras vidas. Y eso solamente se consigue pues imitando el modelo de Jesús en nuestras vidas. Dejando a un lado todas esas cargas, dejando a un lado todo eso que tenemos, enfocándonos en la oración, imitando su carácter y desarrollando sus hábitos para que entonces nosotros podamos tener eternamente esta paz. Es difícil en este mundo, ya lo mencioné, vamos a tener tiempo de paz de manera periódica, de manera circunstancial, pero van a volver las guerras o los conflictos. Y esto no va a ocurrir cuando tengamos entonces la ciudadanía celestial. Y qué bonito es entonces pensar que no vamos a tener ningún tipo de estrés, ningún tipo de problema, que al irnos a acostar en la cama vamos a simplemente a tener un pensamiento en blanco, no pensar en lo que vamos a hacer al día siguiente o lo que pasó en el día de hoy. De eso entonces también se trata la paz del Señor. La paz entonces sobrepasa todo entendimiento. También guardará sus corazones y sus pensamientos, tal cual como lo menciona también Filipenses en este capítulo. Se trata entonces de una vida interior. El último paso, la última lección que quiero dejar de este capítulo es hablar un poco más sobre el capítulo 4 precisamente de Filipenses que lo hemos estado leyendo. Y podemos empezar a analizarlo desde el verso 4 que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez, regocijaos. El regocijo entonces significa que estemos alegres, que estemos en buena actitud, que podamos seguir adelante. ¿Por qué? Porque, como dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De esta manera, entonces, nosotros tenemos que tener este regocijo en el Señor y el regocijo entonces tiene que reflejarse en nuestras vidas.
Nuevamente entonces leemos el verso número 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego con acción de gracia. Lo que estábamos hablando hace instantes. En el verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo. Es decir, para nosotros entonces obtener la paz debemos estar en Jesucristo. Otro de los requisitos entonces para obtener esa ciudadanía celestial. Y en esto entonces Pablo empieza a mencionar un conjunto de circunstancias extremas, como el hambre, la enfermedad, lesiones, muertes. Las personas entonces reflexionan acerca de esto y consideran que las bendiciones que normalmente se dan por sentadas a veces se van. Es decir, Pablo entonces valora aún más el hecho de que nosotros podamos tener lo que a veces no le damos ese valor precisamente necesario. El verso 12 de este capítulo 4 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer de necesidad. Y fíjense que si retrocedemos un capítulo, o mejor dicho, dos versículos, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a vivir, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Muy bonito lo que Pablo nos dice, porque finaliza entonces diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quisiera, ya para finalizar, entonces, obtener este capítulo 4 de Filipenses, y por eso es que desde el inicio de este estudio yo dije que íbamos a disfrutar muchísimo, porque personalmente a mí me gusta y me ayuda mucho el estudio de Filipenses, porque nos invita entonces a obtener eso que estamos hablando durante todo este video, esa ciudadanía celestial que nos va a permitir estar eternamente con Dios y olvidar, dejar todo en este mundo. Sin duda alguna es el clamor, es la petición que tenemos, es el ruego que tenemos en nuestros corazones, y que todas esas tribulaciones temporales que nos amargan nuestra vida sean superadas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque con la vista puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, vamos entonces a estar en esa felicidad eterna, en ese placer eterno. Porque sea cual sea, mientras que llegue la segunda venida de Jesucristo, sea cual sea la situación, vamos a poder estar entonces regocijados. Vamos a poder entonces aprender a alabar, vamos entonces a aprender a mejorar como seres humanos, vamos a dar un buen testimonio. Cristo entonces nos está preparando para una vida, nos está forjando nuestro carácter, nos está puliendo, y de esta manera entonces es que ocurren las tribulaciones y ocurren las situaciones que a veces no nos agradan que pasen, pero a veces también es necesario para ser mejores personas. Ya con esto último, entonces quiero dejar el video hasta acá. No sin antes, como siempre mencionamos, nos ayuden a compartir estos videos, nos ayuden a distribuirlos para que más personas entonces puedan conocer de lo que nosotros estamos estudiando de la Carta de los Filipenses, y también los estudios sistemáticos de la escuela sabática. Pidiéndole desde ya a nuestro Señor Jesucristo que podamos reencontrarnos la próxima semana, si así es su voluntad. Me despido, como siempre, deseándoles un feliz día de preparación, un feliz sábado, y deseándoles que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones.